Bienvenidas y bienvenidos a Modo Contribuyente, un espacio donde hablaremos de impuestos, derechos y educación tributaria de forma cercana y en simple, porque entender el lenguaje tributario también es un derecho. Esto es Modo Contribuyente. Modo Contribuyente. Conectar, entender y aprender. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Modo Contribuyente. Hoy vamos a estar conversando con el director del Centro de Estudios Tributarios y profesor adjunto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, quien además es consejero de la Defensoría del Contribuyente. Vamos a hablar sobre impuestos, cómo llegar a más personas con un lenguaje simple, claro, pero sin perder el perfil técnico. Aquí comienza un nuevo capítulo de Modo Contribuyente. Aquí comienza Modo Contribuyente, tu podcast tributario. Bien, ya estamos con el director del Centro de Estudios Tributarios y además profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y consejero de la Defensoría del Contribuyente, don Gonzalo Polanco. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Profesor adjunto. Profesor adjunto. Adjunto, sí. Muy bien. Profesor, cuando hablamos de impuestos o temas tributarios, muchas personas sienten que esto es un universo muy complejo. ¿Por qué ocurre? Porque tiene muchas características técnicas que combinan el derecho, la contabilidad y porque la legislación tributaria abarca muchas cosas. Abarca renta, abarca IVA, herencias, abarca timbres y estampillas y todo eso hace que la legislación tributaria se haya ido ampliando cada vez más. Con todo, las personas deberían saber que en general se dedican a una actividad específica, entonces ellos no tienen que conocer toda la legislación tributaria para cumplir adecuadamente sus obligaciones y deberían entender lo que es atingente a su negocio. Y una vez que ellos aprenden eso, van a poder cumplir sus obligaciones de una forma mucho más fácil. ¿Y cree que esta complejidad se debe a lo difícil que son las normas o que son tal vez poco comunicadas desde la autoridad tributaria? Yo creo que tenemos varios problemas y que como son sistémicos hay muchos actores involucrados. Creo que la legislación tributaria se ha ido complejizando en forma innecesaria. Porque hemos tenido varios cambios tributarios en los últimos 10, 15 años. Muchas de estas reformas no son sistémicas, es decir, no se hace una nueva norma que sea bien armónica, sino que se reemplaza la anterior algunas partes, entonces no siempre queda bien sistematizado. Y también tenemos que reconocer que las autoridades y la academia quizás no hemos sido lo suficientemente pedagógicos para acercarnos al contribuyente y poder explicar en términos simples los fenómenos impositivos. Claro, hay que reconocer, como lo hablábamos, que es difícil que un reel de carácter tributario tenga tantas visualizaciones, claro, como otros reels. Y por eso este esfuerzo que están haciendo ustedes es tan valioso para tratar de acercar el lenguaje tributario que nos afecta a todos a la comunidad. Profesor, y muchas veces escuchamos conceptos como IVA, renta, contribuciones o impuesto territorial. ¿Qué tan importante es, pensando en los emprendedores, pero también en el ciudadano que no necesariamente está emprendiendo, llegar con un lenguaje simple? Porque me dicen, no, tengo que hacer la declaración de renta. Hay personas que en su vida la han hecho y tal vez le correspondía, a lo mejor tienen alguna devolución dando vuelta que después también la pierden. ¿Qué tan importante es que se simplifique el lenguaje? Es muy importante porque los fenómenos y las operaciones tributarias tienen una lógica y en general mi experiencia es que cuando tú le explicas paso a paso cuál es la lógica, las personas entienden. Quizás no logren llegar a la última línea del formulario y para eso van a necesitar una asesoría, pero el empresario, el que tiene una panadería, el que tiene una pastelería, el que vende ropa, etcétera, puede entender y sabe y internaliza que debe cumplir sus obligaciones, declarar, presentar informaciones, etc. Y eso al final redunda en que él va a tener un negocio más tranquilo.
Porque lo que peor le puede pasar a un emprendedor es que esté desarrollando su negocio y de repente venga una fiscalización y le llegue una liquidación de impuestos junto con multas e intereses, y él no lo tenía considerado, porque muchos de ellos no es que tengan un incumplimiento que sea de adrede, no es que lo hagan por mala voluntad, sino que sencillamente por desconocimiento. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para poder acercar nuestro mundo a todas las personas. Y ahí, profesor, sería una de las consecuencias más complejas tal vez que tienen para los emprendedores, que se enfrenten a una fiscalización y no sepan por qué los están fiscalizando, o no sepan tal vez dónde está el error que cometieron de manera involuntaria. Ahí es el camino que ingresa la Defensoría. Usted también como consejero, ¿cómo ve el valor de la Defensoría al defender los derechos de los contribuyentes, que tal vez también son desconocidos? Yo creo que es un valor fundamental, porque el Estado y el Estado moderno no puede recaudar impuestos de cualquier manera. Todos sabemos que hay que cumplir con la legislación tributaria, que hay que pagar lo que corresponde, pero eso debe ser evidentemente con cumplimiento de los derechos de los contribuyentes, y en ese contexto el rol de la Defensoría en dar a conocer los derechos y también hacerlos cumplir es tremendamente importante, porque las personas no saben en general cuáles son sus derechos. Hay veces que quizás lo han visto en algún documento, en internet, pero no lo entienden. Entonces, claro, cuando el Código Tributario te señala, por ejemplo, que tú tienes derecho a conocer las observaciones o las anotaciones que tiene el Servicio de Impuestos Internos respecto de ti, muchas personas no saben, ¿y qué es esto de las observaciones y qué implicancia tiene estas anotaciones que tiene la autoridad fiscal? Y es muy importante que ellos sepan cuáles son las consecuencias y que tienen toda la posibilidad de tratar de levantar esas observaciones, evidentemente cumpliendo la norma. Sí, claro. Y profesor, llevándolo ahora a su perfil más de pedagogo, ¿cómo se podría explicar el tema tributario sin perder lo técnico, el rigor técnico que tiene? Porque hay que hacer convivir la comunicación en fácil, pero sin perder el rigor de lo técnico, que es lo que hay que cumplir. Bueno, tú has tocado un punto que es clave, porque es difícil un equilibrio, y esto lo ves en clases, tratar de tener un rigor técnico, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente simple. Yo creo que hay que ir, en mi experiencia, paso a paso. Cuando yo coloco, por ejemplo, a los alumnos que están empezando a conocer el mundo de la tributación, voy muy de a poco diciéndole, mira, esto es la idea. Ojo, esto es una simplificación que te estoy haciendo. Esto técnicamente no es riguroso, pero para que tú entiendas. ¿Entendiste esto? Ahora le vamos a añadir otro elemento hasta que llegas a un punto en que tú sabes que es el nivel de conocimiento suficiente para esa etapa. Porque el emprendedor, la persona que maneja un negocio, la persona que tiene cualquier tipo de iniciativa, no necesariamente necesita ser un especialista en temas tributarios. No tiene mucho sentido que él esté presentando todos los meses el formulario 29 y que conozca cada una de las líneas. Lo que sí necesita es saber que existe ese formulario, que tiene que buscar asesoría y tiene que entender las grandes obligaciones que él tiene para no enfrentarse con un problema. Entonces, tiene que ir avanzando paso a paso hasta llegar a un nivel de conocimiento que dice, sí, con esto yo me siento tranquilo, con esto yo puedo buscar asesoría y voy a poder cumplir adecuadamente. Profesor, y desde su experiencia, ¿cuáles serían, no sé si llamarlo errores, pero pongámoslo como la falencia que la autoridad tributaria, en este caso el Servicio de Impuestos Internos, puede ser también aduana y tesorería, caen al informar a la gente? Porque cuando ya llega la operación renta en abril, todos están alertas, pero el sistema tributario no funciona solo en abril, está todos los meses. Y mucho emprendedor frena su evolución porque finalmente no entendió lo que pasó. ¿Hay una falencia ahí de la autoridad tributaria?
Yo creo que tenemos una falencia no solo como autoridad tributaria, sino que como país. Yo, como parte de la academia, siento que también soy un miembro del ecosistema tributario y nosotros estamos encargados de poder hacer pedagogía, enseñar respecto a esta materia, y creo que también tenemos al deber. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces las personas pueden ir a impuesto interno, a tesorería, y el funcionario, quizás buscando mayor rigor técnico, le habla algo que si tú le preguntas a la persona, oye, ¿y qué te dijo? Y la persona te dice, sabes que no le entendí nada, lo único que firmé es algo que implica que tengo que pagar más impuestos, pero no entendí nada. Claro, yo soy especialista en temas tributarios, pero te cuento que el otro día me tocó ir a otra institución estatal que relacionado con previsión social, y la persona me explicaba, yo no entendía nada lo que me estaba diciendo, claro, hasta que le tuve que decir, mire, usted es especialista en esto, pero yo no tengo idea. Enséñeme, por favor, cuál fue el error que yo cometí. Estoy dispuesto a pagar, pero enséñeme. Claro. Enséñeme qué es lo que yo no tengo que hacer para el futuro para evitar. Y ahí ella llegó y dijo, sí, tiene razón, mire, el problema suyo fue esto, no haga esto, hágalo así. Profesor, ¿y qué rol cumple, según su juicio, las universidades para el conocimiento, no solo de las personas que están estudiando como que se quieren especializar, sino que para el común de los ciudadanos en temas tributarios? ¿Qué rol puede jugar, por ejemplo, la Facultad de Economía y Negocios y el Centro de Estudios Tributarios? Bueno, nosotros tratamos de hacer un esfuerzo, pero creo que siempre se puede hacer más y mejor para dar a conocer este tipo de materias. Nosotros, y acercarnos a un público que quizás no siente cercana a la Facultad de Economía y Negocios, porque normalmente se piensa, bueno, esta es una universidad donde se estudian temas muy específicos, donde todas las personas son tremendamente especializadas. Yo, un pequeño emprendedor, ¿cómo me voy a acercar a la Facultad de Economía y Negocios? No voy a entender, nadie me va a tomar en consideración. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que aquella persona que está en la feria, aquella persona que tiene un negocio pequeño, etcétera, se sienta con la capacidad de ir donde nosotros y nosotros tengamos un material y le podamos decir, señor, esto es para usted, esto lo va a orientar. Eso es algo que no le va a quitar mucho tiempo, porque tampoco podemos hacer capacitaciones pensando que la persona va a poder cerrar su negocio durante 3 meses para tomar un curso de capacitación. Eso no es posible. Eso es inconcebible para él como emprendedor. Como institución, ¿cómo una institución como la Defensoría puede, en su rol, reducir esta brecha de emprendedor o persona que no tiene idea de impuestos y acercarlos? ¿Cómo ve el rol que juega aquí la Defensoría? Bueno, es clave. Ustedes ya están haciendo un gran esfuerzo, eso a mí me consta, porque hacen muchas capacitaciones a muchas personas, porque tienen iniciativas como esta, el podcast, que son bien relevantes. Yo creo que tenemos como desafío pendiente trabajar todos en conjunto, universidades, centros de formación técnica, gobiernos locales, con el mismo servicio de impuestos internos, con tesorería, con aduana, para armar algo en que la persona diga, ok, de esta forma yo quiero iniciar un negocio y en forma simple me voy a meter a estos videos, a estos podcasts, voy a saber más o menos cuáles son mis obligaciones y voy a necesitar asesoría, pero ya me siento más tranquilo, más cómodo. Y en esa línea, profesor, ¿usted cree que estos tipos de iniciativas o la información o la educación tributaria tienen que ser solo para personas que estudian Derecho, que estudian Contabilidad, Administración de Empresas, o debería haber un esfuerzo en general para que llegara a todos los ciudadanos? No. La tributación y todo lo relacionado con el emprendimiento debería ser abierto a todas las personas, sin importar el título profesional, y eso debería ser muy abierto si queremos tener un país de emprendedores. Mire, normalmente las personas que tenemos una formación profesional universitaria, si eres abogado, te dedicas a ser abogado en un estudio jurídico. Normalmente, puede ser que haya excepciones, pero no tenemos panaderías. Los contadores, auditores, especialistas en esto se dedican a asesorar a personas. Entonces, muchas veces el emprendedor no tiene esta formación y no tiene por qué tenerla.
no tiene por qué tenerla. Lo que nos interesa son personas que tengan ese espíritu emprendedor y poder ayudarlos. Entonces, no tendría que ser un requisito para que tú emprendas tener una formación de pregrado en este tipo de materias. Y en ese sentido, profesor, estos ejercicios que hace la Defensoría y usted viviéndolo como consejero, ¿cómo evalúa la educación tributaria que está entregando la Defensoría, sobre todo que recorre Chile de punta a cabo, para poder llegar tal vez a emprendedores que existe una brecha digital, tal vez que son emprendedores agrícolas que no necesariamente están conectados a los dispositivos móviles? ¿Cómo valora desde la academia y también desde su rol como consejero? Bien, yo creo que la evaluación la deben hacer aquellas personas que son destinatarios de la capacitación, pero yo he visto cifras en mi rol de consejero y que dan cuenta de que hay una buena evaluación por parte de aquellas personas que han asistido a esa capacitación, que les ha servido, y eso es muy indicativo. Ahora, evidentemente se puede avanzar más, pero creo que se ha hecho un esfuerzo enorme. El otro día vi una foto que ustedes me mostraron y que lo encontré tan impresionante porque era en una localidad del sur y la capacitación iba a ser en un espacio cerrado, pero llegó tanta gente que tuvieron que sacar las sillas afuera. Y entonces se hizo en la plaza y había muchas personas mayores de edad, gente que se nota que trabaja en el campo, que estaba escuchando. Yo creo que ese es el camino. Y en ese sentido, profesor, esta educación que hace la Defensoría, ¿cómo valora también o cómo deberían actuar otras instituciones más allá de la academia? Como por ejemplo la banca o otras instituciones financieras que también trabajan con contribuyentes, que facilitan créditos para que puedan avanzar en su emprendimiento. ¿Deberían también sumarse a este ecosistema tributario que debe educar para que finalmente el contribuyente le vaya bien y se genere esta energía, este momento positivo para la banca, para los contribuyentes y para la sociedad en general? Sí, bueno, yo veo la banca también como un actor dentro de este ecosistema que tiene muchos actores, muchos agentes, y creo que tiene una responsabilidad social y que también tiene que trabajar en forma más coordinada, porque no basta con señalar, oye, este es el listado de 10 requisitos que yo necesito para otorgarte un crédito, algunos de los cuales son tributarios. No, tú no los cumpliste, lo lamento, no te voy a dar crédito. Eso, yo entiendo el rol de un negocio que está tremendamente reglamentado como la banca. No estoy diciendo que tengan ellos que darle un crédito a una persona que no cumple con los requisitos, claro, porque es evidente, además que recuerda que los bancos no prestan dinero propio, sino que prestan dinero de los ahorrantes. Entonces lo entiendo. Lo que voy yo es más allá, cómo la banca se da un paso más allá junto con otras instituciones y se permite que ese emprendedor que le fue mal en su primera solicitud de crédito diga: me fue mal por esto es lo que me pasó, quizás mi proyecto es súper bueno, pero me faltó 1, 2, 3 pasos y ahora ya lo sé para la próxima oportunidad, y no le digamos sencillamente no porque te faltó el papel 1, 2 y 3. Ahora, todos estos esfuerzos deben ser coordinados, porque a mí me consta que hay información, hay mucho, o sea, basta de colocar en internet cómo emprender y uno va a encontrar un montón de información, pero ¿eso está coordinado? No. Entonces, en definitiva, yo tengo que partir por Defensoría, impuesto interno, ver tesorería, después paralelamente la banca, después el servicio de salud del medio ambiente, la municipalidad, y al final es tal la carga de información que las personas antes de empezar con su negocio ya están abrumadas. Sí, es muy cierto. Y en ese sentido, profesor, ¿cuál es el principal desafío que tendría el Estado para fortalecer la educación tributaria en Chile? Primero que todo, coordinar los esfuerzos. ¿Ya? Coordinar los esfuerzos. O sea, hay muchos esfuerzos. Yo creo que dentro de los problemas que tenemos no es la falta de buenas ideas, porque este país afortunadamente tiene muchas ideas muy buenas y se concretan. Pero hay que coordinarlos. Es decir, en una página web que diga, tú quieres emprender, mira, acá deberías tener por lo menos estos 5 cursos.
aquí está el curso de la Defensoría, aquí está el curso de la municipalidad, acá está el curso de la banca, etcétera, y todo en un mismo lugar, y que no la persona tenga que estar adivinando a dónde encontraré información. La inteligencia artificial puede ayudar muchísimo, sí, es evidente, pero no es todavía lo suficientemente fino como para dar una buena asesoría, y yo he hecho el esfuerzo y hay veces que me da información que puede ser aplicable a otras realidades, pero no al país. A propósito de lo que estamos hablando del país, ¿usted conoce alguna experiencia internacional, algún país que podría ser una suerte como de referencia interesante a mirar? Enfocado primero en este ambiente tributario, pero también en los roles que pueden existir como defensorías hacia los contribuyentes. Sí. Bueno, yo creo que todos los países se enfrentan más o menos los mismos problemas. La falta de coordinación es algo que yo he hablado con personas de distintos países. Creo que hay algunos sistemas y experiencias buenas para mirar. Por ejemplo, dentro de nuestra cultura latinoamericana, el rol de la Defensoría del Contribuyente en México es un rol muy importante. Yo tengo una relación personal y también de mucho cariño con lo que es la Defensoría del Contribuyente de los Estados Unidos, que ellos realizan una labor fundamental y exponen al Congreso cuáles son los problemas que te están enfrentando los contribuyentes, y el Congreso toma nota de eso. La Defensoría de Canadá, por ejemplo, tremendo servicio público, tremendo servicio público. Y si lo comparamos un poco con la realidad de la Defensoría del Contribuyente acá en Chile, ¿cómo va avanzando la DECON? Bueno, puede ser que parezca algo referente porque yo como consejero también me siento parte de la Defensoría, pero yo creo que los hechos hablan mejor que todo. Tú hace probablemente 5 años hablabas de la DECON, ¿y quién sabía que era la DECON? Nadie sabía, nadie. Y es razonable porque era un servicio que existía en la ley, pero que no existía en los hechos. Nadie sabía que había un edificio, no tenía sitio web ni nada por el estilo. Y hoy por hoy, la resolución de casos, los informes, aparecen en la prensa, etc. Entonces se ha ido conociendo cada día más. Y no es solamente un tema de conocimiento, sino que también uno puede ver cómo se han solucionado problemas que para las personas de carne y hueso, los de a pie, eran un verdadero dolor de cabeza. Porque, reitero, esas personas no entendían por qué estaban en el problema que estaban. Y se les explicó y se habló con el Servicio de Impuesto Interno o con Tesorería o con Aduana y se solucionó el problema y se entendió. Ok, a partir de ahora yo voy a cambiar, voy a tener que entonces preocuparme de esto, otro, emitir la factura, la nota de crédito, etc. Y entonces la persona se puede dedicar a los negocios. Si en el fondo el emprendedor no se levanta en la mañana diciendo, hoy, ¿qué formulario tengo que llenar hoy día? Él se levanta pensando en qué negocio nuevo tiene que hacer. Y entonces, para ir cerrando, pero primero quiero preguntar un poco sobre el Centro de Estudios Tributarios. ¿Cómo nace y también cómo es este vínculo que puede tener con la Defensoría? Bueno, el Centro de Estudios Tributarios está alojado en el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocio. Sé que es un nombre bastante largo, pero es un departamento que se dedica a control de gestión, auditoría, finanzas, etc. Nosotros tenemos la parte tributaria. Nosotros nos dedicamos al estudio de políticas públicas en materia de tributación, hacemos recomendaciones, hacemos seguimiento de proyectos de ley, vemos realidades de otras partes y cómo nos podríamos relacionar con la Defensoría. Bueno, ya tienen una relación a través de esta persona que les está hablando, pero además yo creo que podemos hacer muchas cosas en conjunto, por ejemplo, colaborar en temas de difusión, hacer videos, cosas por el estilo que podríamos hacer. Y profesor, a propósito del estudio que ustedes hacen de la ley, en los últimos años creo que hemos tenido 14 reformas tributarias, si es que mal no recuerdo. Tiene que llegar a un punto en que ya tenemos que encontrar un equilibrio y decir, sentémonos a ordenar esto porque no puede ser que siempre tengamos un acomodo según lo que queramos. Sí. Yo creo que
En este país ha existido durante los últimos años falta de ciertos acuerdos en diversas materias educacionales, sociales, etc. Y en una de esas áreas es precisamente la tributaria. Entonces hemos tratado de cambiar ejes estructurales de nuestro sistema tributario, como la integración o desintegración en forma reiterada, y eso no ocurre en todos los países. Y esto nos está generando problemas porque estamos mandando una muy mala señal hacia los inversionistas, y en segundo lugar porque estamos postergando la discusión sobre temas que son nuevos. ¿Qué es lo que vamos a hacer si la economía ahora ya no es tanto de bienes tangibles, es de conocimiento, es de otras cosas? Y en otros países se está discutiendo, nosotros seguimos anclados en una discusión que parece algo ochentera en realidad. Sí, es verdad. Parece muy ochentera. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo. Yo siempre he sido partidario de establecer o de conformar una comisión de alto rango para que se discutan y se establezcan medidas. Con una mirada más de futuro. Con una medida, claro, que inclusive se piense diciendo, bueno, esto es lo que vamos a hacer en los próximos 20 años y saltémonos estos 4 años para que no tenga problemas. Vamos por allá. Ya hay experiencia internacional en eso. ¿Y qué ha funcionado? ¿Y qué ha sí, en España, en el Reino Unido. En el Reino Unido muy conocida la Comisión Mirles, que estableció las bases estructurales por las cuales se rigen, y ellos estuvieron en esa comisión hace más de 15 años. Imagínense, o sea, se puede. Falta la voluntad, hay que hacerla. Finalmente, profesor, ¿por qué es importante que la ciudadanía conozca instituciones como la Defensoría del Contribuyente, como también el Centro de Estudios Tributarios? Le da un input a los emprendedores y a la ciudadanía en general para poder enfrentarse a estos temas que se ven muy lejanos, muy, como le decimos acá en la Defensoría, chino-mandarín? ¿Son importantes? ¿Son relevantes? Sí, porque todos pagamos impuestos. Es que eso, todos somos. Yo creo que eso tal vez no toda la gente lo tiene claro. Claro, porque hay gente que piensa, es que yo no presento la declaración de la renta. De hecho, la mayor parte del país no presenta declaración de la renta y piensan, entonces a mí ¿qué me va a afectar los impuestos? Pero puede ser que ellos paguen contribuciones. Ok, en una de esas tampoco pagan contribuciones. Pero al momento en que tú compras el sándwich en la mañana, tú estás pagando IVA. Entonces los impuestos nos afectan a todos porque todos vivimos en este país y todos tenemos que financiar el Estado, y está bien, pero hay que hacerlo correctamente y con respeto a los derechos de los contribuyentes. Y por último, consejos para quienes se quieran dedicar a estudiar los impuestos o los tributos en Chile, como profesor y además como consejero de la DECON. Primero que todo, que es un área muy bonita, de un alto contenido técnico, pero es linda porque tú puedes ayudar mucho a las personas, y no solamente a grandes empresas, sino que a personas que realmente están todo el día echándole para adelante y haciendo crecer este país. Es algo súper bonito, hay que hacerlo en forma rigurosa, seria, y estar en forma permanente estudiando, porque todos los días hay novedades, y eso es lo que lo hace interesante también. Muy bien, Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios y profesor adjunto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Le queremos dar las gracias por estar en esta conversación que pasó volando, que está muy, muy entretenida. Y por supuesto queda invitado para cuando quiera volver a conversar sobre impuestos y mucho más. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Igual, que esté bien. Tus derechos, tus dudas, tus impuestos en simple. Modo contribuyente. Bien, queremos dar las gracias a Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios y profesor adjunto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y también consejero de la Defensoría del Contribuyente. A ustedes los invitamos a un próximo capítulo de Modo Contribuyente, un podcast de la Defensoría del Contribuyente. Nos vemos. Esto fue Modo Contribuyente, una producción de la Defensoría del Contribuyente. Gracias por acompañarnos en este espacio de conversación sobre educación y derechos tributarios. Nos encontramos en un próximo episodio.